Gracias, presidente. Sea usted bienvenido, le doy la bienvenida con respeto, señor director de Pemex. Qué bueno que por fin podemos tenerlo aquí para aclarar bastantes dudas y tener escenarios más claros rumbo al debate de la reforma energética que ya nos ocupa. El 14 de abril del 2009, el entonces director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, declaraba que Tula Hidalgo proporcionaba la certeza jurídica y técnica para una refinería que debería estar comenzando el próximo año. No se incurrirá en errores del pasado, en dispendios y fallas en la ejecución de obras y otros obstáculos, aseguró Felipe Calderón al anunciar la construcción de la misma. Tendría una capacidad de procesamiento de 250 millones de barriles diarios de crudo tipo Maya, complementada con 75 millones de barriles diarios de residuo de vacío provenientes de la refinería existente en Tula. Como parte del objetivo consistente en incrementar y adaptar la capacidad de transformación industrial para asegurar el suministro y maximizar el valor económico, el plan de negocios de Pemex 2013-2017 señalaba su construcción. Ahora, en el plan de negocios 2014-2018, ya no se consideran dentro de los principales proyectos de Pemex Refinación. Y curiosamente, en el apartado de requerimientos de inversión y operación, incluso sin referirse a ello de manera directa, se señalan una serie de problemas que han surgido retrasando la nueva refinería, que entraría en marcha hacia 2015 y que, como ya dije, ahora se ha postergado para el 17. Y aquellos elementos que durante el periodo 2013-2017 jugaban favorablemente bajo un escenario presupuestal en el que se incluía la construcción de la refinería, ahora en el 2014-2018, obligan, entre comillas, a replantear la planeación presupuestal de este proyecto. A principios del presente mes, el presidente del Consejo de Administración de la Paraestatal, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, afirmó que para la ejecución del proyecto Pemex necesitaría tener la capacidad de asociarse con empresas privadas. Aseguró que la refinería tendría un costo alrededor de 11,000 millones de dólares. Lo que se haría con recursos de Pemex entonces, ahora resulta que solo se logra si viene el capital privado. Usted aseguró en una cumbre de negocios en Guadalajara que es cuestionable invertir en refinar crudo, pues existe capacidad instalada en exceso a nivel mundial. Me parece que el Ejecutivo incrementa su cadena de mitos que solo se entienden como un escenario para procesar su propia propuesta. Se ha dicho que los recursos de Pemex no son suficientes, si no le hemos descargado un solo centavo de la carga fiscal como se había planteado en un inicio. Y aquí otro tema que tiene que ver con recursos. Corrupción, director. Heredé corrupción, dijo usted en las primeras declaraciones cuando llegó a la dirección de Pemex. Mi pregunta concreta es ¿qué se ha hecho al respecto? Pemex no cuenta con tecnología adecuada, ha sido otro de los argumentos. Y este año Hacienda pretendía recortar 3,000 millones de pesos del Fondo CENER Energía, del Fondo CENER CONACYT, que van destinados justamente al desarrollo tecnológico. Y por último, se ha repetido hasta el cansancio que la reforma de los artículos 27 y 28 constitucionales no implica perder la propiedad de los hidrocarburos y la rectoría del Estado, ni compartir la renta petrolera. Seguimos sin entender cómo modificando el 27 y cambiando el 28 y quitando a los hidrocarburos de esta parte de un sector energético, como pasándolo solo a un área prioritaria, no perderá el Estado. Nos gustaría que nos explique esta disyuntiva porque seguimos sin entenderla. Bajo una situación crítica en la infraestructura, la cual ha permanecido sin cambios ni actualizaciones durante casi 2 décadas, frente a una demanda interna de petrolíferos que aumenta a tasas más elevadas que la economía nacional, el proyecto de la refinería Bicentenario se convierte en un factor adicional de presión para Pemex Refinación, que por las razones mencionadas ha tenido implicaciones negativas en la situación operativa y financiera del organismo, y parece deleznable que el día de hoy se reduzca a ser una excusa más para justificar las modificaciones a los artículos 27 y 28 constitucionales en materia de energía. Aquí otra pregunta. ¿Qué de las negociaciones que con el PAN se han hecho públicas, por cierto, también en la prensa internacional? Porque aquí en el Congreso, aquí de cara a la gente, nada hemos discutido a ese respecto aún. Solo quiero mencionar que la propuesta de reforma energética presentada por el Ejecutivo pretende claramente más bien
asegurar las futuras ganancias a las petroleras transnacionales. Simplemente para 2011 las 3 petroleras más grandes en Estados Unidos obtuvieron ganancias de más de 80,000 millones de dólares. 3 preguntas más muy concretas, señor director. ¿Cuáles fueron las razones bajo las cuales se tomó la decisión de no incluir en el plan de negocios 2014-2018 el proyecto de la nueva refinería en Tula? ¿Cuáles son los planes a corto y mediano plazo para abastecer de manera continua y segura el mercado interno de petrolíficos? ¿Qué pasa con los avances que se tienen en este proyecto? ¿Por qué se comprometieron los recursos suficientes para la construcción de la refinería Bicentenario y ahora el presidente del Consejo de Administración establece que su construcción depende de la reforma energética? Concluyo. A pesar de que algunos sectores sociales ven viable una posible indemnización de los recursos comprometidos por el gobierno del Estado y de empresarios en la región de Tula de Allende por la posible cancelación de la construcción de la refinería Bicentenario, el impacto económico nacional que se tendrá es muy negativo. No es aceptable su cancelación, no es suficiente garantizar la indemnización de los créditos adquiridos, porque la viabilidad de la refinería es un beneficio económico a largo plazo para el país y no solo para el estado de Hidalgo. Para Tula, se me ha vuelto a cuestionar, creo que fui muy claro y lo reitero. El proyecto de Tula sigue nuestro plan de negocios, se le están dedicando casi 4,000 millones de dólares de inversión en los siguientes años y para llevar a cabo la conclusión total de la segunda etapa se requiere una reforma energética, como lo ha mencionado el señor secretario de Energía, Pedro Joaquín Colwell, porque se requiere mayor capacidad de inversión. Sin embargo, la inversión que está destinada por el momento es cuantiosa y representa un reto de ejecución no menor para Petróleos Mexicanos. El Grupo Parlamentario del PRD le da una cordial bienvenida a esta reunión en su carácter de director de Petróleos Mexicanos al maestro Emilio Lozoya y nuestra paraestatal en el país. Por cuarta ocasión y porque así lo marca la ley, se presentó el plan de negocios de Pemex 2014-2018. Es necesario señalar que en dicho documento cada año se muestran proyecciones y una planeación en este sector de acuerdo al fenómeno político, esto llevado de la mano y como el visible apoyo de algunos economistas que muchas veces demuestran un desconocimiento en el aspecto técnico, lo que ha originado desconcierto y desconfianza, dando origen a que los legisladores y los ciudadanos cuestionemos las tomas de decisiones o los proyectos de inversión que se plantean. De acuerdo a lo presentado en el documento oficial, se manifiesta que se mantienen los mismos objetivos planteados en la versión 2013-2017 del plan de negocios, excepto por el objetivo 15, sobre el que se hace un ajuste a nombre y alcance para dar mayor enfoque en las oportunidades ya detectadas, siendo el objetivo 15 el siguiente: identificar y participar en negocios internacionales, en exploración y producción, definir, jerarquizar los retos en exploración y producción que se desean resolver a través de proyectos internacionales. Y en este concepto describen los principales campos productores en México, donde en algunos ya se han entregado contratos integrales bajo la figura de pago de cuota por barril en campos que teníamos plenamente identificados como productores de hidrocarburos. Con esto se dio paso a que compañías transnacionales penetraran en los trabajos que antes realizaba exclusivamente Pemex. Tal es el caso, por ejemplo, de los campos Magallanes, Carrizo y Samaria en mi estado, el de Tabasco, así como también el campo donde está ubicado el Pozo Terra 123, que actualmente se encuentra siniestrado en el municipio de Nacajuca, Tabasco, a cargo de la controvertida empresa Halliburton. También en este objetivo 15 se describe el sector de refinación, donde manifiesta que la cartera de inversión de Pemex Refinación contiene proyectos orientados al desarrollo de nueva infraestructura y a la modernización de la existente, con el objetivo de incrementar la capacidad de producción, de distribución, de almacenamiento y de reparto de petrolíferos en el país, así como para cerrar las brechas en eficiencia operativa y energética mediante proyectos de mejoramiento del desempeño operativo, aprovechando la creciente demanda de los petrolíferos. Sin embargo, este plan de negocios describe las reconfiguraciones, proyectos de calidad de gasolina y diésel para las 6 refinerías actuales e implementación de cierta infraestructura
ignorando completamente la construcción de la nueva refinería Bicentenario, que esta soberanía autorizó por decreto en el 2008 para que se construyera, otorgando cada año presupuesto solicitado para esta importante y necesaria obra. Por eso, cuando menciono que este plan de negocios se hace al calor de termómetros políticos, es porque así está demostrado. En el 2008, el calor de la reforma energética, el entonces presidente de la República envió un decreto para la construcción de la refinería Bicentenario. Fue toda una controversia y el Congreso aprobó y aplaudió esta obra a 5 años. La falta de voluntad política y poca seriedad en las direcciones de energía tienen esta obra con un pequeño avance. En el presupuesto de egresos 2014 acabamos de aprobar recursos para 3 proyectos de inversión de refinería. Las claves de los proyectos: 1218 T4M 0028, un estudio de preinversión para un nuevo poliducto Tula-Charco Blanco, para el desalojo de la nueva refinería Bicentenario, presupuesto para el 2014 con un monto de 10.375.000 pesos. Otro, el estudio de preinversión para un nuevo poliducto Tula-Lázaro Cárdenas para el desalojo de la nueva refinería Bicentenario, 41.514.000 pesos. Otro proyecto, la construcción de una cerca y barda perimetral en los terrenos donde se instalará la nueva refinería y acondicionamiento del sitio, retiro de basureros, reubicación de canales y líneas de transmisión de Comisión Federal de Electricidad por 3.500 millones de pesos. Mientras que por los medios nos enteramos de las declaraciones hechas del secretario de Energía, que la refinería no se llevará a cabo a menos que se realice con alguna asociación. Ni siquiera contempla la posibilidad de buscar financiamientos a 5 a 6 años con instituciones bancarias para que se construya como se hicieron las anteriores y que en 5 años después de estar operando se pagaron solas. Y en esta proyección de negocios, simple y sencillamente se excluye. Esto es el reflejo del nuevo calor político de la reforma energética del 2013. Con el debido respeto, esto no es un tema de ocurrencias o de sentimientos, es una necesidad real que tiene nuestro país y la autorización ya fue dada. Espero que nos pueda usted explicar a qué orden superior o a qué mandato se hace referencia al hacer dicho anuncio. Le rogaría a la diputada si pudiera concluir. Un minuto, diputado. Siguiendo la referencia del objetivo 15, no puedo dejar de mencionar el caso más emblemático en Pemex Petroquímica. De acuerdo al plan de negocios, se menciona que para mejorar las condiciones de operación en mercados abiertos y en plan de interrogación de cadenas petroquímicas, Pemex Petroquímica ha fomentado alianzas con el sector privado. Ha dado 17 proyectos nuevos al complejo petroquímico Pajaritos, que está integrado en el presupuesto de egresos 2014. La rehabilitación de algunas terminales de este complejo y además queremos dar datos de lo que solicitaron. 130 millones de dólares más, incluso están proyectados otros 181 millones de dólares para 2015 y 2016 y hago la referencia en dólares por lo siguiente. No que no había dinero para Pajaritos, la empresa privada mexiquense quedó con el 56% de las acciones de la nueva empresa formada como Alianza Petroquímica, llamada Petroquímica Mexicana de Vinilo, porque su infraestructura y capital era mayoritario, presumiendo que iban a meter 200 millones de dólares, cerrando con una raquítica inversión de 345 millones. ¿Cómo es posible que evaluaran a las instalaciones de Pajaritos por 250 millones de dólares y la regalaran a Mexiquem? Con estos 500 millones de dólares que se pretenden otorgar, queda claro que Pajaritos no necesita ninguna coinversión con nadie, que el reparto accionario en esta alianza fue inequitativo y tramposo y que por algún motivo que va a permitir que dinero público entre al financiamiento de un proyecto privado. Las condiciones de Pajaritos cambiaron legalmente este año. Es más, ya no existe ni siquiera la razón social como tal, sino ahora es PMB. Mexiquem o PMB ya sabían que la planta de clorados 3 de este importante complejo petroquímico no es tan fácil de operar mientras se resuelven
su laberinto técnico, ya empezaron a comercializar el principal producto petroquímico, etileno puro. Por lo anterior, esta Comisión de Energía solicitó la comparecencia o la explicación del hoy invitado aquí. Le agradecería que nos pudieran responder con oportunidad y además directamente el cuestionamiento que nosotros hacemos. Si ya no es nuestra, ¿por qué seguimos nosotros entregándole recursos que le pueden servir a muchos ciudadanos que hoy no solamente padecen contingencia, sino también hambre? Muchas gracias. Se me cuestionó sobre la legalidad de la inversión de Petróleos Mexicanos en el proyecto de Pajaritos. Quisiera hacer mención que en la Constitución se establece que la petroquímica no básica no constituye una actividad estratégica del Estado. Y en ese contexto de apertura del mercado respectivo en 2008, el Poder Legislativo determinó que pueden celebrarse alianzas estratégicas en esta industria. Durante 11 años, el complejo petroquímico Pajaritos representó pérdidas para Pemex Petroquímica, que se encontraba en desigualdad de condiciones frente a las empresas líderes en la producción de cloruro de vinilo, ya que éstas tradicionalmente se han integrado en las cadenas cloro-sosetileno, monocloruro de vinilo y cloruro de polivilino. Por ello, y con base en el marco constitucional y legal, Pemex Petroquímica celebró una alianza estratégica con Mexiquem, conjuntando sus activos, integrando la cadena de valor. Estimamos que una vez ya en operación esta empresa, esta asociación, se obtengan utilidades para Pemex anualmente por 400 millones de pesos, mientras que en promedio en los últimos años esta unidad de negocio perdía 1.200 millones de pesos. Creemos que es un buen negocio para Pemex y por lo tanto es un buen negocio para el Estado, enmarcado en una plena legalidad. Bienvenido, señor director. Compañeras y compañeros, en nuestro caso, como como Partido de la Revolución Democrática y con la presencia que tenemos tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, hemos hecho una propuesta. Y una propuesta desde la perspectiva y reivindicando el carácter estratégico que debe tener los hidrocarburos y la energía en nuestro país. Y esa propuesta plantea justamente el convertir a Pemex como a la Comisión Federal de organismo público en empresa pública, de darle un nuevo régimen fiscal para liberar recursos, de darle autonomía presupuestal para el uso de los mismos, para que no esté sujeta ni dependa de lo que decida Hacienda, darle un nuevo consejo de administración más ágil y con mayor capacidad de ejecución y darle órganos reguladores fuertes, en esencia, para no entrar en detalles. Ahí está el planteamiento. No satanizamos nosotros ninguna negociación. No satanizamos las negociaciones. Lo que exigimos es que se dé un debate transparente, un debate público de las posiciones que cada quien tiene respecto a la reforma que se requiere hacer en materia de energía. De qué posición tenemos cada quien respecto al papel, a la función y a lo que debe ser Pemex y debe ser la Comisión Federal de Electricidad y en general la política estratégica de energía para fortalecer la soberanía nacional. Y reclamamos dentro de eso un mínimo de autocrítica y de vergüenza por lo que ha venido sucediendo en estos años respecto a la política de energía y en particular a la administración de Pemex como de Comisión Federal. ¿Se requiere reforma para combatir la corrupción? ¿Se requiere modificar la Constitución para poder hacer de Pemex y de Comisión Federal empresas eficientes? Aunque digan lo contrario, cuando se habla, señor director, se insiste en el asunto de cambiar, de modificar el 28 de la Constitución y el 27, se está hablando, aunque lo nieguen, se está hablando de abrir, de hacer las modificaciones para que vengan empresas, sobre todo
transnacionales a compartir en México con nosotros la renta petrolera. Si no, entonces ¿para qué le quitamos el carácter estratégico a los hidrocarburos en el 28 de la Constitución? ¿Para qué le quitamos, para qué modificamos el 27 para darle legalidad a los contratos de riesgo compartidos? No es otra cosa que para compartir para compartir a como dé lugar la renta, para compartir, dicen ellos, el riesgo, dicen ustedes. Sí, el riesgo junto con la renta petrolera, con lo que se obtenga del subsuelo. Y por lo tanto, lo que deberíamos quedar claro y deberían ustedes esclarecer es, a ver, en el caso de nuestro país, ¿dónde se demuestra que el manejo de sectores claves de la economía es más eficiente en el sector privado que en el público? ¿En las telecomunicaciones? ¿En los bancos? ¿En las carreteras? ¿En los ferrocarriles? Díganos dónde. En nuestro país las privatizaciones han sido eficientes, han mejorado la calidad de estos servicios. ¿Se han reducido los precios al consumidor? ¿Llegan a todos los mexicanos? ¿Por qué tendría que ser diferente en el caso del sector energético a todo lo que ha acontecido en el país? Bueno, hoy, diríamos, ni siquiera la reforma que hicieron o que se hizo en su momento ofreciendo pensiones dignas, hoy ni esa garantiza pensiones dignas, las cuentas en las Afores, ni esa, ni siquiera eso. Estamos ante una escasez de recursos para inversión en Pemex, inducida por las políticas recientes, o si no es así, díganos, ¿qué empresa privada puede soportar las cargas fiscales como las que afronta Pemex? ¿Cómo hacer eficiente una empresa cuyas utilidades están comprometidas fiscalmente? ¿Cómo decir que no cuenta con recursos para inversión si los excedentes se han dilapidado como en los gobiernos anteriores? Si lo que necesita la paraestatal son recursos para inversión, estos solo pueden provenir de la iniciativa privada. Le ruego, diputado, Voy a terminar. No me interrumpa, diputado, no le voy a robar más tiempo. ¿No es Pemex suficientemente rentable ya? ¿No se requiere cambiar su régimen fiscal y su gestión como empresa para que pueda generar sus propios recursos para inversión? ¿Cuándo le hemos dado a Pemex tiempo, oportunidad de liberándolo para que haga lo que debe hacer e invierta en donde debe invertir? Finalmente, ¿por qué no atraer inversión dentro de nuestro marco constitucional y legal? ¿No se puede conseguir recursos sin reformar la Constitución? ¿Por qué se pone como condición indispensable compartir la renta petrolera para atraer capitales? Requerimos, señor director, respuestas claras y contundentes. Mejor que frente a todo mundo se aclaren las posiciones de qué es lo que piensa cada quien, qué es lo que propone cada quien, y sobre esa base entremos a un debate franco y abierto sobre la reforma que requiere el país en materia de energía. Gracias por sus respuestas. Modernizar sin privatizar. Defendamos Pemex, el petróleo es nuestro. Conoce la propuesta y síguenos en nuestras redes sociales. Infórmate,